Todos saben que estamos desarrollando una serie de enseñanzas, la cual hemos titulado la parábola del sembrador. Amén. Hay personas que no entienden quizás el rol del pastor. El rol del pastor es enseñar, es equipar, es preparar. Claro, un día el pastor puede predicar, ministrar, fluir, desatar la unción, pero no es el rol principal del pastor. Cuando usted se imagina a Jesús, usted se imagina a un Jesús enseñando la palabra más que predicarla. Si usted analiza los 3 años del ministerio de Jesús, te dará cuenta que Jesús enseñaba más que hacer cualquier otra cosa. Y le decía a la gente constantemente: el que tenga oído para oír, que oiga. ¿Por qué? Porque la palabra, diga conmigo, la palabra es lo que va a transformar tu manera de pensar. Y si la palabra logra transformar tu manera de pensar, entonces va a lograr transformar toda tu historia, toda tu vida. Así que le invito a que abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 13, versículo 1. Hoy continuamos con la enseñanza, la parábola del sembrador, pero como le expliqué, son media hora nada más que tengo, así que vamos al grano. Vamos a ir de una vez a la enseñanza de la palabra. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, la palabra dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. ¿Dónde estaba la gente? Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuara 100, cuara 60 y cuara 30 por 1. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. En la enseñanza pasada estuvimos explicándole que es una parábola, es una narración, es un suceso real o inventado, del cual se extrae comparación de una verdad importante. También se extrae enseñanzas morales de unas parábolas, y también se extraen enseñanzas espirituales. Estuvimos explicando que una parábola es una historia terrenal con una enseñanza celestial o espiritual. De manera que Jesús en su ministerio, lo estuvimos explicando en los 2 videos anteriores, Jesús en su ministerio usó mucho este recurso literario conocido como las parábolas, por el contexto en el cual él estaba. Acuérdate que en el tiempo en que Jesús aparece en escena, estoy hablando cuando aparece ya a los 30 años de edad, había una situación política en la nación. Y no solamente había una situación política, sino que también había una situación económica. La gente estaba incómoda, la gente no quería pagar los tributos. Incluso en una ocasión, el mismo Pedro le dijo a Jesús: tenemos que pagar los impuestos y no hay un centavo. Y Jesús tuvo que decirle: pues ve al mar y lanza el anzuelo, y el primer pez que tú pesques, dentro de ese pez tú vas a encontrar una monedita, y con esa monedita tú vas a pagar tus impuestos y vas a pagar los míos. Dando a entender las escrituras que era tanta la crisis económica que había en ese momento, que no había nada en el fondo. No había fondo. Todos los ministerios desde la época de Jesús funcionan con finanzas, porque con dinero uno paga la renta, con dinero uno paga la luz, con dinero uno paga el agua, con dinero uno paga las facturas, con dinero uno hace comida para darle de comer a la gente, con dinero se le da comida cruda y cocinada a la gente. O sea, el dinero es importante.
Las finanzas son importantes para la expansión del reino de Dios. Pero es tanta la crisis, es importante siempre estudiar el contexto histórico de un texto para que sepamos el por qué Jesús se expresó como se expresó y por qué Jesús dejó de hablar tan claro y comenzó a esconder esas profundidades en parábolas. Hay que estudiar ese contexto histórico, y era que había una crisis económica. Pero aparte de que había una crisis económica donde no había un centavo, aparte de eso, había que pagarle tributo al César. Y por eso en una ocasión, ¿verdad?, cuestionan a Jesús y le hacen la siguiente pregunta: ¿es justo pagarle tributo al César? Porque ya Jesús, cuando aparece en escena que Juan el Bautista lo bautiza, ya Jesús se convierte en un líder religioso. Porque Jesús no solo enseñaba la palabra, sino que enseñaba como quien tiene autoridad. La gente lo escuchaba y entendía el mensaje. Otros no, porque algunos lo seguían por los panes y por los peces, y otros lo seguían por los milagros, porque Jesús era un hombre de señales. Y para el judío una señal es sumamente importante, porque la palabra señal en el texto griego original es la palabra semeión. ¿Y qué significa eso? Una manifestación solamente producida por Dios, donde no existe la intervención humana. Eso es una señal. Yo sé que hay gente que van a los brujos, hay gente que van a los curanderos, y a veces cuando usted va a un curandero, el curandero le pone la mano, le endereza el pie, le soba la pierna, le echa unas raíces y le exprime el nacillo, y ahí hay intervención humana. Pero los milagros que Jesús hizo eran semeión. ¿Por qué eran semeión? Porque esas manifestaciones eran sobrenaturales, donde la fuerza humana no podía existir, porque los ciegos recibían la vista. Dime tú, ¿qué ser humano hace que mediante una simple oración el otro recupere la vista? Los muertos resucitaban, el cáncer desaparecía, las úlceras desaparecían. En una ocasión llegó una mujer encorvada, tenía muchos años encorvada, y Jesús dijo, se atrevió a decir Jesús públicamente, que lo que ella tenía era un espíritu que la mantenía encorvada por tantos años. La gente no entendía eso. Esa revelación la gente no la tenía. Y Jesús fue el que enseñó que hay enfermedades que son espirituales, que nada tienen que ver con lo físico. Y dijo, esa forma de tener la espalda encorvada es por un espíritu, por un demonio que la ha atormentado todos estos años. Y echó fuera el demonio y la mujer se enderezó inmediatamente. Y entonces hacía que la gente siguiera a Jesús. La gente comenzó a seguir a Jesús. Unos lo seguían por los panes, como le expliqué. Otros lo seguían por los peces. Y otros por los milagros que él hacía. Y otros por la palabra que él portaba. Y otros que andaban como ovejas sin pastor recibieron una palabra de aliento de parte de Jesús. Y es en este contexto que la gente comienza a ver a Jesús como un líder de masa. Y entonces le preguntan, ¿es justo pagarle tributo al César? Y Jesús tuvo que decirle, ¿qué ustedes están mirando acá? O la moneda del César, la imagen del César. No están mirando mi imagen, ¿verdad que no? ¿Qué imagen están mirando? La del César. Pues denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ese es el contexto histórico. La gente estaba muy confundida. A lo blanco le llamaba negro y a lo negro le llamaba blanco. Entonces Jesús comenzó a hablar la palabra. Tuvo que aferrarse a ese recurso literario conocido como las parábolas. Déjame decirte que las parábolas no es un invento de Jesús, porque en el Antiguo Testamento hay varias parábolas. De hecho, los rabinos usaban las parábolas. O sea que las parábolas, y oído con esto, que es importante que usted entienda esta parte aquí, para que se despierte su espíritu en el día de hoy. Las parábolas
Eran palabras sencillas de entender y fácil de entender. Cuando usted analiza la parábola del sembrador, usted se dará cuenta que el ejemplo que se pone en esa parábola es un ejemplo simple, de un simple sembrador que salió a sembrar. Y la gente entendía la sencillez de esa parábola. Ahora, lo difícil es el misterio que estaba oculto dentro de esa parábola. Ahora, ¿por qué es difícil ese misterio? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil ese misterio? Porque estaba oculto y que para usted tener la interpretación, Dios tenía que traer la interpretación. Amén. Es cuando el misterio deja de ser misterio. El misterio se convierte en una revelación cuando Dios te lo revela. Es decir, que a unos el Señor les revela los misterios y a otros el Señor no le da la gana de revelarle esos misterios. Por eso la palabra dice que son cosas que están escondidas desde la fundación del mundo. La parábola de Jesús esconden los misterios del reino de Dios. Son cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y eso lo estuvimos explicando, ¿verdad? En las enseñanzas pasadas. El sembrador es el que siembra la palabra, según Marcos capítulo 4, versículo 14. Y la semilla es la palabra de Dios, según Lucas capítulo 8, versículo 11. Diga conmigo, la semilla es la palabra de Dios. En Isaías 55, 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá ni vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos que la envíe. De manera que la palabra está llamada a dar fruto en nosotros. Diga conmigo, la palabra tiene que producir fruto en nosotros. Pero hay algo que me llama la atención, el cual se lo voy a mencionar, no voy a profundizar hoy en eso, simplemente se lo voy a mencionar. De 4 terrenos que existen, 3 fueron infructíferos. Y eso me llamó mucho la atención. De 4 terrenos que menciona la parábola, 3 de ellos fueron infructíferos. Es decir, de cada 4 hay 3 que no darán fruto. Uy. Diga ya, por lo menos. De cada 4 terrenos, de cada 4 corazones, hay 3 que no darán fruto. Y le digo esto a los predicadores que a veces quieren hacer la obra del Espíritu Santo, pero a ti no te corresponde, a mí tampoco, hacer la obra del Espíritu Santo. Así es. Y hay gente que cuando se paran en el podio, quieren que la gente cambie, quieren que la gente dé fruto, quieren que la gente crezca. Y a veces el predicador se para prejuiciadamente. Y no podemos pararnos en el podio de manera prejuiciada, porque eso es tener una actitud legalista. Así es. El trabajo de todo predicador es simplemente dar la semilla de la palabra, predicar la semilla de la palabra. Ahora, no es, y vuelvo y repito esto para que se lo grabe en su mente y en su corazón, no es trabajo del predicador que la semilla dé fruto, no, es trabajo de Dios. Es trabajo de Dios. Cuando estemos enseñando la palabra, debemos olvidarnos de los oyentes. Debemos olvidarnos de que está sentado ahí. Gloria a Dios. Predica la palabra simplemente. Enseña la palabra simplemente, que Dios sabe dónde quedará su fruto. Oye esto, de 4 terrenos, 3 fueron infructíferos. Ahora, ¿fue por culpa de la palabra? No, porque la palabra tiene obligatoriamente que dar fruto, porque la palabra, su naturaleza es una naturaleza fructífera. El que la palabra
no haya dado fruto en algunos, no es culpa de Dios ni de la palabra, sino del corazón en que esa palabra fue sembrada. Dice Mateo 13:23, mas el que fue sembrada en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí hay niveles de frutos. Hay personas que producen a 100, hay otras que producen a 60 y hay otras que producen a 30 por uno. Pero los frutos que debemos producir son frutos dignos de arrepentimiento. Díganlo conmigo, frutos dignos de arrepentimiento. Por eso dice Lucas 3:8, haced pues fruto digno de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios pues le puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y eso lo explicamos en la enseñanza pasada, búsquela por YouTube, está disponible. Ahora, es importante que analicemos la otra parte de esta enseñanza, que tiene que ver con lo que es el enfoque de la parábola del sembrador. El enfoque. La palabra fue lanzada y cayó la palabra en diferentes corazones, en diferentes terrenos. Es como ahora la palabra está siendo lanzada, pero está cayendo en diferentes terrenos, en diferentes corazones. Él es un corazón, ella es otro corazón, ella es otro corazón, aquel es otro corazón, aquel es otro corazón. Está cayendo en diferentes corazones. Ahora, el único que escudriña la mente y el corazón se llama Dios. Amén. Hay veces que ni uno mismo se conoce, porque el corazón es engañoso, y dice que es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Es decir, que ni usted misma ni usted mismo se conoce. Entonces, ¿cómo yo como predicador voy a pretender conocer tu corazón? Yo no tengo por qué pretender conocer tu corazón. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que la palabra está trabajando en usted? Por los frutos, porque sí se pueden conocer. Diga, los frutos sí se pueden conocer. El corazón no, pero los frutos sí. Diga conmigo, el corazón es difícil de conocer y de descifrar. Ahora, los frutos sí se pueden ver. Por eso la palabra dice, por sus frutos lo conoceréis. Es decir, que es importante que demos fruto digno de arrepentimiento. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que hay que dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. La palabra de Dios tiene que producir ese tipo de comportamiento y de actitud en nuestras vidas. De manera que cuando usted recibe la palabra tiene que producir en ti un cambio, en tu forma de pensar y por ende en tu forma de actuar. Porque incluso la palabra arrepentimiento, la palabra metanoia del griego, que significa un cambio de actitud, un volverse hacia Dios, abandonar el pecado, odiar el pecado, aborrecer el pecado y dirigirnos hacia Dios. Mientras más te acerca a Dios, más te aleja del pecado. Mientras más te acerca al pecado, más te aleja de Dios. No hay lugares intermedios. O te acerca a Dios o te aleja de Dios. Ahora mira lo que dice Marcos capítulo 11
versículo 12. Porque Jesús espera encontrar en nosotros frutos. Pero mira lo que dice Marcos, capítulo 11, versículos 12 y 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betsaida, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Estamos hablando de una mata de higuera. Esa mata de higuera no comenzó siendo un árbol de higuera, fue sembrada. Dame a entender que creció y que dio en cierto tiempo frutos, porque estaba allí y daba frutos, y no era tiempo de higo. Y aún así el Señor dice: nunca más nadie coma de ti. Y aquí hay una enseñanza muy poderosa. La gente no se ha puesto a reflexionar en esto, y es lo siguiente: tenemos que dar fruto permanentemente. Dígale al que está a su lado: tenemos que dar fruto permanentemente, porque tú no sabes en qué momento el Señor va a llegar donde ti y va a requerir frutos. Amén. Por eso le hablaba de la perseverancia, porque lo importante no es comenzar, lo importante es tú terminar perseverando en Dios. Amén. Y mantenerte encendido. Eso de que de alta y baja, ay, uno está en la alta y uno está en la baja, eso lo ha inventado uno como excusa para hablar de nuestra inconsistencia en el Señor. Pero la palabra dice que debemos dar fruto de forma permanente, y la semilla de la palabra está en nosotros con esa misión de hacer que nosotros demos frutos. Y ese es el enfoque de la parábola del sembrador. Y yo quiero, aunque no lo voy a detallar todo hoy, que nosotros observemos la explicación que el mismo Jesús hace acerca de esta parábola. Y él explica que el que no entiende esta parábola no entenderá ninguna de las otras parábolas. Pero eso no vamos a profundizarlo hoy. Esta es una serie. Le estoy dando los anuncios. Dice Mateo capítulo 13, versículo 18, que es la explicación que Jesús da acerca de esa parábola. Dice: oíd pues. Oye cómo dice, oíd. Mira cómo comienza. Mira cómo comienza Jesús. Comienza diciendo oíd. ¿Por qué? Porque hay gente que no oye. Oye, comienza diciendo oíd y termina diciendo: el que tiene oído para oír, que oiga. Dando a entender que Jesús lo que quiere es que tú le prestes atención a lo que Él está diciendo. No te entretengas, no te distraigas, oídme. Mira, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye, de nuevo oye. ¿Por qué tanto que oye? Oye. ¿Por qué se usa tanto la palabra oír? ¿Por qué? Porque si tú no oyes, si tú no escuchas, no vas a conocer la palabra. Y si no conoces la palabra no va a producir fruto en tu vida. ¿Están entendiendo eso? Dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En otra enseñanza le voy a explicar ese terreno. Ese terreno es bastante amplio para explicar, porque esa semilla fue sembrada junto al camino. ¿Junto a qué fue sembrada? Lógicamente hablando, no sé cuántos de ustedes han escalado
o han ido a lugares donde hay una montaña gigante. Por ejemplo, yo antes iba a una loma llamada Brinquito o Bucaramanga. Y siempre hay un camino pedregoso. Y el terreno del camino siempre es duro por las pisadas de la gente. Cuando tú pisas mucho un terreno, tú con las pisadas vas abriendo un camino y se pone tan rígido eso que ni hierba nace ahí. Por la constante pisada. La semilla cayó en un terreno que estaba junto al camino, dando a entender que había gente cerca de ese terreno que estaba muy dura, muy regia. Y por eso la palabra me dio fruto ahí. Tiene que saber con qué gente usted se junta, porque hay gente que son muy duras, que te sacan del propósito. Pero de eso lo voy a hablar después, lo estoy anunciando nada más. ¡Ay, santo! Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, oye eso, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Este la recibe, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Oye lo interesante, ese es el segundo terreno que también lo vamos a analizar después. El que fue sembrado entre espinos, oye esto, entre espinos, árboles gigantescos, guasábara con espina. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, gente que desde que consiguen 2 pesos, beben hasta lo que no bebían antes. Y se convierten en doctores bíblicos. Eso no es nada, eso no me lleva al infierno. Sigue ahí que te va para el infierno. Sí, hay gente que no puede tener dinero, el afán de la riqueza lo ahoga. Lo ahoga. Por eso yo me he dado cuenta que Dios no le da dinero a muchos evangélicos, porque si le da dinero a muchos evangélicos, mira, se pierden. Pierden hasta la humildad, ya andan así, Bendiciones, bendiciones. Y lo grande del caso es que ya se portan diferente, hablan diferente. Mira, no todo el mundo está preparado para bregar con la riqueza. Porque es que la riqueza es un arma de doble filo. Porque el afán de la riqueza ahoga la palabra en nosotros y la hace infructuosa. Es Jesús que está explicando eso. Y Jesús le llama el engaño de las riquezas. Hello. Dice, te fue sembrado entre espinos, pero eso se lo voy a explicar después, porque aquí no vamos a dar gusto. Con todo estos terrenos que hay, mira, eso hay que desglosarlo. Lo vamos a desglosar al estilo apostólico y profético. Usted va a escuchar cosas que nunca en su vida usted ha escuchado. Usted puede buscar enseñanza en YouTube de la parábola y usted va a escuchar cosas aquí que no se le va a escuchar a nadie más. Le estoy anunciando esto nada más para que tengan comezón de oír. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Es interesante que analicemos después a qué se refiere Jesús con el engaño de las riquezas. ¿A qué se refiere Jesús con eso? Dice, el afán de este siglo, gente que anda en afán, el afán está acabando con mucha gente, porque el afán produce estrés y el estrés sube la presión. Y el estrés te da problemas del corazón, problemas de salud. Dicen los médicos que la enfermedad del siglo XXI principal se llama el estrés.
Por eso el afán es pecado. Porque el que se afana no tiene fe. Porque está pensando en qué voy a comer mañana, qué voy a vestir mañana. El hombre de fe no se afana, el hombre de fe confía en que en el momento Dios va a proveer. Amén. En el momento en que tú necesites ese dinero, en ese momento Dios lo va a proveer. Por eso yo no me afano. Yo creo lo que la palabra dice. Yo declaro lo que la palabra dice, aunque no tengo un centavo en los bolsillos. Yo no tengo por qué afanarme, porque yo afanándome no voy a conseguir nada. ¿Qué voy a conseguir yo afanándome? Entonces el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. 3 terrenos de 4 fueron infructíferos. Eso es penoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora bien, si usted analiza la parábola del sembrador, te dará cuenta. Hoy le voy a hablar del enfoque nada más. Me quedan 15 minutos. Se dará cuenta que el enfoque principal no es el sembrador, sino que el enfoque principal es el oyente. No el predicador, porque el sembrador es el predicador, pero el enfoque no es el predicador, sino el oyente. De manera que se podría llamar a esto la parábola del predicador y la audiencia. El enfoque principal de esta enseñanza es la audiencia, la audiencia. Nota que la palabra de Dios cae en 4 tipos de terrenos. Cada terreno representa al que oye la palabra. Pero por diversas circunstancias que vamos a explicar después, la palabra no da fruto. La palabra es la misma, su naturaleza es espiritual, porque su palabra son espíritu y son vida. Y la palabra, cuando es desatada para sanar, para salvar, para liberar. Pero por alguna razón la palabra no da fruto en todos los oyentes. Y no es por culpa de la palabra, porque la palabra en sí misma es íntegra. La palabra en sí misma es poderosa. La palabra en sí misma es el rema de Dios. Ahora, ¿por qué ese rema funciona para algunos y para otros no? ¿Por qué algunos crecen y otros no? ¿Por qué algunos creen y actúan en fe y otros no? Porque algunos son bendecidos, prosperados y ensanchados y otros no. ¿Es culpa de la palabra? No. ¿Es culpa del predicador? No. Es culpa de tu corazón. Lo que hay en tu corazón es lo interesante que hay que analizar en esta parábola. Y esto es bastante serio. Porque Dios no coge la musaraña que tú hagas. Porque hay gente que nada más son teatro y apariencia. Hay gente que nada más son vestuario. Por fuera son impecables. Y Jesús le dijo a esa gente: tú lo que eres, un sepulcro blanqueado. Aunque te vista como un monje, tu corazón está dañado. Ay, ay. Aunque luzca la inmaculada, la santurrona, tu corazón está dañado. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tú tienes esa lengua vipera.
no tiene problema. Alábale si puede. El predicador no tiene problema porque el predicador está predicando la palabra. Jesús está ahí como el predicador. La semilla que Jesús porta no tiene problema. El problema está en ustedes, fariseo y saduceo, y herodiano y celote. Y amárrese los cinturones, porque esto simplemente es el comienzo. Póngase cinturón de seguridad. Hay gente que hay que poner una camisa de fuerza porque se van a enloquecer. Porque somos muy dados señalar al predicador. Ay, esa palabra fue muy fuerte, no tenía que decirla. Si fue la palabra, no importa que te parezca fuerte, si lo que se dijo fue la palabra, tú tienes que recibirla aunque te duela. Ese predicador se predica largo, pero una serie de Netflix más larga. ¿Y cuándo te va a terminar la enseñanza? El problema no lo tiene ni el predicador ni la palabra. Nunca ha sido así. El problema está en el oyente, en el que escucha la palabra. No está en el mensaje en sí, está en el que escucha la palabra, en el que oye la palabra. Por eso el mayor enfoque de esta parábola está ahí, está en el oyente. Porque hay muchos cristianos que se enfocan en el predicador. No. Aquí hay 4 terrenos, solamente en uno fue que dio fruto la palabra, indicando que la mayoría de corazones, y es triste decirlo, de cada 4 corazoncitos hay 3 que están dañados. Por eso nosotros, los pastores, morimos de tiempo. Busca la estadística, que no duran 60 años. Yo espero pasar de ahí. Ay, Señor, permítame. ¿Por qué? ¿Por qué el ministerio pastoral es tan difícil? Porque de cada 4 corazones hay 3 dañados. Un corazón dañado es capaz de cualquier cosa. Para aquellos que están aspirando a pastorear, ay, lo que te esperan es chiquito, porque nadie se libra de esa. Nadie se libra de traiciones, nadie se libra de murmuraciones, nadie se libra de prejuicio, porque de cada 4 corazones hay 3 dañados que acaban contigo. Por eso yo he aprendido a reposar en el Señor. Lo aprendí después de 16 años, pero lo aprendí. Yo antes estaba, ay, con ese fan, ay, se quedó una huellita, y yo, ay, pastor, qué bueno, mira, me visitó. Ahora no visito a nadie. Claro, cuando el Señor me mueve, sí. Cuando Dios me mueve, como la palabra dice, pero no ando con ese afán ya. Porque yo he aprendido esto que le estoy enseñando hoy a ustedes, que de cada 4 corazones hay 3 dañados. Comienza, yo sé que hay gente que ha hecho ya la multiplicación de la suma aquí hoy. ¿Cuántas personas hay aquí? Hay aquí. Son muy pocos corazones que están ubicados. No, pastor, ¿cómo hace? Es la palabra que lo dice, o tú le llamas mentirosa la palabra. Te estoy diciendo que de cada 4 oyentes que hay aquí, no estoy hablando de lo que hay en Argentina, ni en Colombia, ni en Estados Unidos. Estoy hablando de aquí, de congregación cristiana. De cada 4 corazones hay 3 dañados. Ay, pastor, ¿cómo es posible? Sí, hay 3 dañados. Por eso la palabra te dice, procura dar tu fruto y déjate de ñoñería. Porque hay gente que son ñoñas. Ay, pastor, esa palabra está muy fuerte para que te enderece. Porque ese es el trabajo de la palabra. La palabra quiere producir en ti frutos.
Mi trabajo es predicar la palabra. Cuando yo entendí eso, dejé de mortificarme. Porque mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Yo sé que tú hablas de mí, yo sé que tú me murmuras, de calladito o calladita, yo sé. ¿O usted cree que yo no lo sé? Pero a mí me da un bledo. A mí se me importa que tú hables lo que tú hables. Porque a mí quien me llamó fue Dios. Si a mí me importara lo que otro habla, hace tiempo yo no estuviera aquí, porque aquí nadie me paga un sueldo. Ninguno de ustedes tiene con qué pagarme a mí. Por eso es que a mí me paga Dios. Y lo digo, no desde ahora. No desde ahora. Yo trato de vivir lo que predico. A mí me sostiene Dios. A mí me sustenta Dios. Así que si tú eres un predicador, porque hay muchos predicadores, no te traumatices, porque a ti te va a pasar. A ti te va a pasar. Tú no eres un billete de $100 para que todo el mundo te quiera. Ni eres un billete de $2,000, digo de $2,000, para que la gente te aprecie. ¿O usted cree que a Jesús lo apreciaron? ¿Cómo terminó Jesús? Jesús, el predicador de los predicadores, ¿cómo terminó? Crucificado. Y en una ocasión lo iban a apedrear y lo iban a tirar por un barranco. Todavía a mí no me ha pasado eso en el ministerio. Mira, le pasó a Jesús. Entonces tú que quieres predicar la palabra, tienes que entender que a ti quien te llamó fue Dios y no el hombre. Dije que a ti quien te llamó fue Dios y no el hombre. Fue Dios. Y que la palabra de fruto o no de fruto no es culpa del pastor ni del predicador. Es que hay corazones que están dañados, que necesitan ser restaurados y reparados. Dice 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Yo recuerdo una vez que había una hermana en esta iglesia, ya no está, gracias a Dios, pero había una hermana en esta iglesia, hace muchos años ya, estábamos en el antiguo local, estábamos al lado acá, en el Framboyán, que decía: yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor está enseñando. Yo comencé una serie en ese tiempo, una serie bastante larga, porque estamos hablando de que se grabaron más de 100 CD. La serie se llamaba Dios es el todo y en todos. Esa serie fue tan larga que la comenzamos de Framboyán y la terminamos aquí en el hotel. Así, domingo tras domingo. Y ese hermano decía: yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y las murmuraciones eran constantes. Y yo llegué a su casa y me senté con ella y su esposo al lado, y le dije: tú has dicho ya en múltiples reuniones que tú no estás de acuerdo con la enseñanza que estoy impartiendo en la iglesia, y yo quiero que tú me expliques por la Biblia qué yo estoy enseñando que esté fuera de la escritura. Ella se paró incómoda. Eso es lo difícil, es que no veo que lo que tú estás enseñando está fuera de la escritura. Ese es el problema, es que lo que tú estás predicando está en la escritura, pero yo no estoy de acuerdo. Oye, entonces ella manifestó la dureza de su corazón. Hay gente que no tienen argumento para contradecir lo que se predica acá, pero no están de acuerdo. Pero eso no produce ¿qué? La dureza de corazón.
Esa hermana salió de la iglesia y cayó en una doctrina de error. Y hasta el sol de hoy está perdida y extraviada y sin salvación. Porque cayó en doctrina de error. Amén. Y Samuel decía, se ve muy lindo 21 años. Se ve muy hermoso, pero mira, yo he visto desfilar gente aquí. Por aquí han pasado gente, Dios mío, que con toda esa gente que ha pasado por aquí, llenamos el estadio de Nadine Montazuri de pie a cabeza. Pero yo no me mortifico por eso, porque yo estoy haciendo mi trabajo. Jesús decía, yo simplemente estoy sembrando la palabra, y cuando tú conoces la verdad de la palabra, esa verdad es la que te hace libre. Pero ustedes no quieren escuchar la palabra. Pero llegará un día, dice el apóstol Pablo, en que el Señor Jesucristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Porque hay gente que está viva y es como si estuvieran muertas. Y hay gente que ya están muertas pero están vivos ante la presencia de Dios. Porque el que muere en Cristo no muere, sino que duerme. Pero aquel que permanece en su desobediencia, aunque esté vivo, está muerto espiritualmente. Pero llegará un día en que tú te vas a presentar y tú no tendrás momento, porque el pastor Kelvin Figuereo te enseñó la palabra sin maquillártela. Te enseñó las escrituras. No andamos jugando, andamos enseñando lo que la palabra dice. Te estoy predicando la palabra, te estoy instando a tiempo y fuera de tiempo. Te estoy redarguyendo con la palabra, te estoy reprendiendo, porque lo dice ahí, la palabra reprende. Porque hay mucha gente ñoña que con todo se ofenden. Hay que madurar, señores. Dígale al que está a su lado, sácate el bobo de la boca y madura. Sácate el bobo. Dichoso tú que te están exhortando. Dichoso tú que te están redarguyendo. Dichoso tú que te están reprendiendo. Dichoso tú que te están exhortando. Dichoso tú que te están doctrinando. La palabra es lo que produce ese efecto. La responsabilidad principal es predicar su palabra. No es solamente predicar bonito, no es solamente predicar elocuentemente, aunque eso es bueno, pero la principal razón de uno predicar la palabra es que los corazones endurecidos sean transformados. Dice la palabra en Ezequiel 33:32, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Amén. ¿De qué sirve que yo cante bien? ¿De qué sirve que yo sea un artista del podio? Ay, me encanta ese predicador, qué revelación tiene, qué profundidad tiene, mira lo hermoso que le llega a la gente. ¿De qué sirve eso si al final de cuentas tú no vas a vivir la palabra? Es lo que la Biblia está diciendo. Abra su Biblia conmigo y léalo conmigo de nuevo, porque hay gente que me lo leyeron conmigo. Ezequiel 33:32. Es aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Esos predicadores que encantan a la audiencia con sus chistes, con sus buenas anécdotas. Son pico de oro predicando, pico de oro. Son hermosos de voz, cantan bien, predican bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Wow. El problema no es la predicación ni la forma. El problema está en el oyente.
El problema está en los corazones. Por eso, por medio de esta parábola, el Señor nos hace un llamado a reflexionar y a preguntarnos en este tiempo: ¿qué tipo de oyente soy yo? ¿Qué tipo de oyente somos? Porque la semilla de la palabra de Dios no está produciendo los frutos que nuestro Dios espera. ¿Por qué? Hágase esa pregunta: ¿por qué? ¿Qué es lo que me está afectando? ¿Qué es lo que me está rodeando? ¿Qué es lo que me está alejando del propósito? ¿Qué es? Y en la próxima enseñanza le voy a hablar sobre el tema los de junto al camino. No se pierda eso, porque esto va a transformar tu vida de una manera extraordinaria. Porque hay gente que no da un fruto porque están junto al camino, un camino muy endurecido y difícil de reproducirse. Tú tienes que pedirle al Señor: Señor, trata conmigo. Señor, ablanda mi corazón. Saca de mi vida los prejuicios. Saca de mi vida los malos pensamientos. Que yo no murmure al hombre de Dios o a la mujer de Dios. Porque la lengua es un instrumento pequeñito, así pequeñito, pero es capaz de hacer cualquier cosa. Dice que enciende la buena vida de la creación. ¿La enciende? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga: la palabra transforma y cambia. Pero hay corazones que no se dejan tratar por la palabra. Y hay personas que quieren acomodar la palabra a ellos. La palabra no ha sido diseñada para acomodarse a nadie. Póngase del pie y diga: que esto solo de la palabra. Diga: solo la palabra no ha sido diseñada para acomodarse a ti. Yo sé que hay gente que quiere verme fluyendo en lo profético, como el caso de Edward. Quieren ver al evangelista. Pero ¿de qué sirve que yo soy un cantor, el cantor de la predicación, y que al final usted no dé fruto por igual? Yo pudiera transformar mi voz. Mira cuál es mi voz apostólica, no es no la voz del pastor. La voz apostólica mía es diferente, el fluir es diferente. O levanta tus manos, yo comienzo a transformar la voz. Porque es un tipo de predicación diferente. Es un tipo de estilo diferente, un tipo de fluir diferente. Pero dice Ezequiel: aunque tú cantes bonito, finalmente la gente no dará fruto como quiera. Porque no hay problema de la predicación ni del estilo, es el corazón. Amén. Pero gracias voy a Dios por Jesucristo, que hay corazones que están alineados. Muchos de ustedes han aprendido a alinear el corazón al propósito. Y yo sé en mi espíritu que son la mayoría. Porque hay muchos que han aprendido a madurar y a crecer en el Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay personas que comenzaron aquí como bebés espirituales y hoy ya han crecido y han dado frutos. Y yo me siento bien por ello. Pero todavía hay más. Díganle al que está a su lado: tiene que dar por gracia lo que por gracia tú has recibido. Díselo al que está a su lado: da por gracia lo que por gracia tú has recibido. Yo creo, sin temor a equivocarme, que de cada 4 terrenos, y en mi fe, hay 3 que están dando fruto. Amén. Lo creo. Amén. Yo creo que este trabajo de 21 años no ha sido en vano. Yo creo que la palabra ha transformado a muchos de ustedes. Algunos no han resistido y ya no están con nosotros, pero usted se ha mantenido firme creyéndole a Dios con todo el corazón. Un aplauso fuerte al Señor. Creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios.
con todo el corazón. Qué bueno es Dios. Dile, Señor, gracias por esta palabra tan poderosa que tú has traído a mi vida.